Dart, morí 4 minutos predicando prosperidad. Y Dios me mostró dónde están los líderes evangélicos más famosos de Latinoamérica. Tengo 11 videos que lo prueban. Mi nombre es Marcos Herrera. Tengo 47 años y durante 22 años fui el líder y fundador del Ministerio Internacional Fuego y Gloria en Guadalajara, Jalisco, México. Si me estás escuchando ahora mismo, probablemente hayas visto los videos que se hicieron virales en abril de 2024, donde caigo muerto en pleno sermón frente a miles de personas. Pero lo que no sabes es lo que vi durante esos 4 minutos en los que mi corazón dejó de latir. Lo que voy a contarte va a incomodar a muchos. Va a hacer que algunos me llamen hereje, mentiroso o incluso endemoniado. Pero tengo una misión que cumplir, y el tiempo se me está acabando. Antes de ese domingo 14 de abril que cambió mi vida para siempre, yo era lo que muchos llamarían un hombre exitoso. Mi iglesia tenía 8,000 miembros registrados. Nuestros cultos dominicales llenaban un auditorio que construimos con préstamos millonarios, y nuestras transmisiones en vivo alcanzaban más de 200,000 seguidores en Facebook, Instagram y YouTube combinados. Viajaba por toda Latinoamérica dando conferencias en Guatemala, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Los pastores me invitaban. Me presentaban como el apóstol Marcos Herrera, ungido de Dios, el hombre que llevaba palabra de prosperidad y milagros financieros a las naciones. Mi esposa, Rebeca Salinas, era la cantante principal del ministerio. Tenía una voz hermosa que hacía llorar a la congregación cada domingo. Mis 3 hijos, Josué de 19 años, Esther de 16 y Caleb de 13, crecieron bajo las luces del escenario, siendo ejemplo de la familia pastoral perfecta. Vivíamos en una casa de 3 pisos, en una zona residencial exclusiva de Guadalajara. Manejaba una camioneta Escalade negra del año, y mis trajes eran importados. Todo el mundo veía el éxito, la bendición, la gloria, pero nadie veía lo que estaba pasando en mi corazón. Permíteme llevarte a cómo era un domingo típico en Fuego y Gloria, antes de mi muerte. El auditorio tenía capacidad para 8,000 personas sentadas, con pantallas gigantes LED a los costados del escenario, un sistema de sonido que costó más de 3 millones de pesos, luces robóticas que se movían al ritmo de la música como si estuviéramos en un concierto de rock, y una banda de 15 músicos profesionales que ensayaban 3 veces por semana. Cuando yo entraba al escenario para predicar, la música subía, las luces creaban un ambiente casi celestial, y la gente aplaudía de pie. Me sentía como una estrella, y eso, hermano, eso era exactamente el problema. Mis sermones durante esos últimos 5 años habían cambiado drásticamente. Ya no predicaba sobre el arrepentimiento, sobre la cruz, sobre morir al yo. No. Predicaba sobre la prosperidad, sobre sembrar semillas financieras, sobre reclamar tu bendición, sobre decretar tu milagro económico. Había aprendido de los grandes, de los que llenaban estadios en toda Latinoamérica. Estudiaba sus técnicas, sus formas de pedir ofrendas, sus maneras de hacer que la gente sintiera que Dios quería hacerlos ricos si tan solo tenían fe y sembraban generosamente en el ministerio. Las ofrendas en Fuego y Gloria eran impresionantes. Un domingo normal recaudábamos entre 300,000 y 500,000 pesos mexicanos, pero los domingos especiales, los que yo llamaba campañas del milagro financiero, podíamos llegar a recaudar más de 1 millón de pesos en una sola reunión. Le decía a la gente que sembrara su mejor semilla, que diera, aunque les doliera, porque Dios iba a devolverles 30, 60 y 100 veces más. Les contaba testimonios exagerados, algunos reales pero magnificados, otros completamente inventados, de personas que habían sembrado 1,000 pesos y recibido 100,000 pesos en un mes. Pero en mi casa, en la oscuridad de mi habitación cuando Rebeca ya dormía, yo me sentía vacío, oraba cada vez menos, leía la Biblia solo para preparar sermones que impactaran, no para encontrarme con Dios. Mi relación con el Señor se había convertido en algo profesional, en algo que yo manejaba como un negocio, y lo peor de todo es que lo sabía.
Sabía que algo estaba mal, pero el aplauso, el reconocimiento, el dinero, los viajes, las invitaciones internacionales, todo eso me tenía atrapado en una red de vanidad y orgullo. El sábado 13 de abril de 2024, un día antes de mi muerte, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba predicando en el auditorio, pero de repente todas las luces se apagaban, la gente desaparecía, y yo quedaba solo en el púlpito, en una oscuridad tan densa que podía sentirla. Intentaba gritar, pero no salía sonido de mi boca. Luego veía sombras moviéndose alrededor del escenario, figuras que no podía distinguir bien, pero que me llenaban de un terror profundo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Rebeca me preguntó qué me pasaba, y yo le dije que había tenido una pesadilla sin importancia, pero algo dentro de mí sabía que no era solo una pesadilla. Llegó el domingo 14 de abril de 2024. Ese día teníamos programada la primera reunión de nuestra Campaña del Milagro Financiero de Primavera, un evento de 3 domingos consecutivos donde yo predicaría sobre cómo romper maldiciones de pobreza y atraer la abundancia de Dios. Habíamos publicitado el evento durante un mes completo en redes sociales, con videos promocionales profesionales, con gráficos animados, con testimonios de personas que supuestamente habían recibido milagros financieros en campañas anteriores. La expectativa era enorme. Me levanté esa mañana sintiéndome extraño. No puedo explicarlo bien, pero había una sensación de peso en mi pecho, como si algo invisible estuviera oprimiendo mi corazón. Pensé que eran nervios por la magnitud del evento. Desayuné poco, me bañé, me puse mi mejor traje negro italiano con una corbata roja brillante y mis zapatos de piel que costaron $800. Rebeca y los niños ya estaban listos. Salimos de la casa a las 9:30 de la mañana en mi Escalade, y durante todo el trayecto al auditorio, yo sentía un nudo en el estómago que no se iba. Llegamos al ministerio a las 10:00 a.m. El estacionamiento ya estaba lleno. La gente hacía fila para entrar. Los ujieres con sus chalecos naranjas organizaban el flujo de personas. El equipo de producción revisaba las cámaras y las luces. La banda ya estaba calentando en el escenario. Todo era perfecto. Todo estaba funcionando como una máquina bien aceitada. Mi oficina pastoral estaba detrás del escenario, un lugar privado donde yo me preparaba espiritualmente antes de predicar. O al menos eso era lo que la gente pensaba. En realidad, esos últimos meses yo usaba ese tiempo para revisar mi sermón, para memorizar las frases de impacto, para ensayar los momentos donde elevaría la voz o haría pausas dramáticas. A las 10:45 a.m., uno de mis asistentes tocó la puerta. «Apóstol, ya es hora. El auditorio está completamente lleno. Hay gente de pie en los pasillos, y tenemos más de 50,000 personas conectadas en vivo». Yo asentí, me miré al espejo, ajusté mi corbata y caminé hacia el escenario. La música ya estaba sonando. La banda tocaba una canción de adoración moderna que hacía que todos levantaran las manos. Las luces creaban un ambiente de gloria, y cuando yo aparecí en el escenario, las 8,000 personas se pusieron de pie aplaudiendo, gritando, glorificando a Dios. Pero en el fondo, yo sabía que gran parte de ese aplauso era para mí. Tomé el micrófono y comencé con una oración. Luego la banda hizo la transición a una canción más energética y yo empecé a caminar por el escenario, saludando a la gente, sonriendo, levantando las manos, creando ambiente. Finalmente, a las 11:07 de la mañana, indiqué a la banda que bajara el volumen y comencé mi sermón. El título proyectado en las pantallas gigantes decía: «El infierno no está vacío. ¿Dónde pasarás la eternidad?» ¡Qué ironía tan cruel! ¡Qué ironía tan perfecta de Dios! Abrí diciendo algo que ahora me persigue cada noche. Hermanos, hay gente que piensa que el infierno está vacío, que todos van a ir al cielo. Pero la Biblia es clara. Hay un lugar de tormento para los que no conocen a Dios. Continué hablando sobre el infierno durante unos minutos, pero luego, como siempre hacía, hice la transición a mi mensaje real, la prosperidad.
Pero nosotros no vamos a ese lugar, hermanos, porque tenemos la bendición de Abraham, tenemos la promesa de multiplicación, tenemos el pacto de la abundancia. La gente gritaba amén, aleluya, gloria a Dios. 23 minutos después de comenzar mi sermón, algo cambió. Sentí un dolor en el pecho, un dolor agudo como si alguien me estuviera clavando un cuchillo directamente en el corazón. Mi brazo izquierdo comenzó a entumecerse. Intenté disimular, pensé que era un calambre, que se me pasaría. Seguí hablando, pero mis palabras comenzaron a volverse confusas. Tartamudeaba, perdía el hilo de lo que estaba diciendo. Rebeca, que estaba sentada en primera fila, me miraba con preocupación. Los músicos en el escenario intercambiaron miradas de confusión. Y entonces sucedió. A las 11:31 de la mañana, mi corazón dejó de latir. El dolor en mi pecho se volvió insoportable, mis piernas perdieron toda fuerza, y caí hacia adelante desde el púlpito que estaba elevado a 2 metros de altura. Escuché los gritos de 8,000 personas al mismo tiempo, un sonido que jamás olvidaré. Mi cuerpo golpeó el piso del escenario con un impacto brutal. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fueron las luces del techo girando, el rostro aterrorizado de Rebeca corriendo hacia mí, y al menos 11 personas sacando sus celulares para grabar lo que estaba pasando. En ese momento, yo no sabía que estaba muerto. No sabía que mi corazón había dejado de latir. No sabía que los paramédicos del equipo médico de la iglesia ya estaban corriendo hacia el escenario con el desfibrilador. No sabía que mis hijos estaban llorando desesperados en primera fila. No sabía que las 50,000 personas conectadas en vivo estaban viendo en tiempo real cómo el apóstol Marcos Herrera, el hombre de fe, el predicador de milagros, caía fulminado en pleno sermón sobre el infierno. No sabía nada de eso, porque en ese instante mi alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo hacia un lugar que jamás imaginé que existiera de esa forma. Y lo que vi allí cambió absolutamente todo. No hay palabras en el idioma español que puedan describir completamente lo que se siente morir. He escuchado testimonios de personas que hablan de paz, de luz, de una sensación de flotar suavemente hacia el cielo, pero mi experiencia fue completamente diferente. Cuando mi corazón dejó de latir y mi cuerpo golpeó el piso del escenario, lo primero que sentí fue un peso aplastante, como si toneladas de concreto cayeran sobre mi pecho. No podía respirar, pero al mismo tiempo ya no necesitaba respirar. Era una contradicción imposible que mi mente no lograba procesar. Desde el momento en que comencé ese sermón hasta que caí del púlpito, transcurrieron exactamente 23 minutos y 47 segundos. Lo sé porque después vi los videos que la gente grabó, y todos tienen marcas de tiempo, pero esos últimos minutos antes de mi muerte son los que más me persiguen. Estaba hablando sobre el infierno con tanta confianza, con tanta autoridad, diciéndole a miles de personas que yo conocía el camino al cielo, que yo tenía las respuestas, que siguieran mi ejemplo de fe y prosperidad, que ciego estaba, que perdido estaba en mi propia arrogancia. Recuerdo que en el minuto 20 de mi predicación hice una pausa dramática. Era una técnica que había perfeccionado con los años. Caminaba lentamente por el escenario. Dejaba que el silencio se extendiera por unos segundos y luego lanzaba una frase de impacto que hacía que la gente gritara. Esa mañana dije algo que ahora me avergüenza profundamente. El infierno es para los pobres de espíritu que no tienen fe para reclamar su bendición. La multitud explotó en aplausos. Las cámaras enfocaban los rostros emocionados de la congregación. Rebeca sonreía orgullosa desde la primera fila. ¿Y yo? Yo me sentía poderoso, importante, ungido. 3 minutos después comenzó el dolor. Al principio pensé que era indigestión. No había desayunado bien esa mañana, solo un café y una pieza de pan, pero el dolor no era en el estómago. Era más profundo, más central. Era como si algo dentro de mi pecho se estuviera apretando, comprimiendo, retorciendo. Intenté ignorarlo. Tenía que terminar el sermón. Tenía que llegar al momento de la ofrenda.
Tenía que cumplir con el programa. Seguí hablando, pero mi voz comenzó a sonar extraña. Mis palabras se arrastraban y empecé a sudar copiosamente. Mi asistente principal, un joven llamado Rodrigo Fuentes, que llevaba 5 años trabajando conmigo, estaba en el lado derecho del escenario coordinando las luces. Él fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal. Me hizo señas preguntándome si necesitaba agua, si quería hacer una pausa. Yo negué con la cabeza. No podía mostrar debilidad frente a 8,000 personas. No podía romper el ambiente espiritual que había creado. El show tenía que continuar, pero mi cuerpo tenía otros planes. El dolor en mi pecho se intensificó hasta volverse insoportable. Mi brazo izquierdo comenzó a entumecerse, perdiendo toda sensación. Las luces del auditorio empezaron a verse borrosas, como si alguien hubiera puesto vaselina sobre mis ojos. Intenté agarrarme del atril, pero mis manos no respondían correctamente. Y entonces, en un momento que quedó grabado desde 11 ángulos diferentes, mis piernas se doblaron, mi cuerpo se inclinó hacia adelante y caí. La caída desde el púlpito hasta el piso del escenario duró menos de 2 segundos, pero para mí fue como si el tiempo se ralentizara. Vi el techo del auditorio girando, vi las vigas de metal que sostenían las luces, vi el rostro de Rodrigo con los ojos abiertos de terror, vi a Rebeca levantándose de su asiento con las manos en la boca, vi a mis 3 hijos paralizados en shock. Y luego, el impacto. Mi cabeza golpeó el piso de madera del escenario con un sonido sordo que el sistema de audio amplificó por todo el auditorio. El caos que siguió fue absoluto. 8,000 personas gritando al mismo tiempo. Algunos lloraban, otros oraban en voz alta. Muchos sacaron sus celulares para grabar. El equipo de alabanza no sabía si seguir tocando o detenerse. Los sugieres intentaban mantener el orden, pero la gente comenzó a empujarse para ver qué estaba pasando. Rebeca llegó al escenario en segundos, cayendo de rodillas junto a mi cuerpo, sacudiéndome, gritando mi nombre una y otra vez: «Marcos, Marcos, despierta». «Por favor, Dios, no me lo quites». El equipo médico de la iglesia, 3 paramédicos que siempre estaban presentes en los cultos, por si alguien se desmayaba o tenía una emergencia, subieron al escenario con su equipo de primeros auxilios. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años llamado Héctor Ramírez, checó mi pulso en el cuello. No había pulso. Checó mi respiración. No había respiración. Checó mis pupilas. Estaban dilatadas y no respondían a la luz. Héctor miró a sus compañeros y dijo algo que después me contaron. Código azul. Está en paro cardíaco. Comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Inmediatamente, uno de los paramédicos rasgó mi camisa italiana de $300 y comenzó las compresiones en mi pecho, presionando con fuerza, contando en voz alta. Otro preparó el desfibrilador portátil que tenían en el equipo médico. El tercero intentaba mantener mis vías respiratorias abiertas. Rebeca fue alejada del escenario por Rodrigo, quien la abrazaba mientras ella sollozaba incontrolablemente. Mis hijos fueron llevados a una sala lateral por otros líderes de la iglesia, pero mientras todo esto sucedía en el mundo físico, yo ya no estaba allí. Mi conciencia, mi alma, mi ser real había sido arrancado de mi cuerpo con una violencia que no puedo describir. No fue suave, no fue gradual, no fue pacífico. Fue como si una mano gigante e invisible me agarrara por el pecho y me jalara hacia arriba con una fuerza brutal, y de repente estaba flotando. Estaba suspendido aproximadamente a 3 metros de altura, justo encima de mi propio cuerpo. Podía ver todo con una claridad sobrenatural. Veía a los paramédicos trabajando sobre mí, veía las compresiones en mi pecho haciendo que mi cuerpo se sacudiera como un muñeco. Veía mi rostro pálido y sin vida. Veía la sangre que comenzaba a salir de una herida en mi frente donde había golpeado el piso. Veía a Rebeca llorando, a Rodrigo tratando de calmar a la multitud, a mis hijos siendo llevados lejos de la escena. Pero lo más perturbador era que también podía ver cosas que nadie más veía. Había sombras moviéndose alrededor del auditorio,
figuras oscuras sin rostro definido que se deslizaban entre las filas de asientos. Algunas se acercaban a ciertas personas de la congregación, susurrándoles cosas que yo no podía escuchar, pero que hacía que esas personas se vieran más angustiadas. Intenté gritar, intenté advertirles, pero no tenía voz. Estaba completamente separado del mundo físico. Entonces comenzó la transición. No sé cómo más llamarla. Fue como si el auditorio empezara a desvanecerse, volviéndose borroso, perdiendo color y forma. Las voces de la gente comenzaron a sonar distantes, como si estuvieran bajo el agua. Las luces del techo empezaron a apagarse una por una, y de repente apareció un túnel. No era como los túneles de luz brillante que he escuchado en otros testimonios. Este túnel era oscuro, opresivo, y emanaba un frío que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Intenté resistirme. Intenté nadar en el aire para alejarme del túnel. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero una fuerza irresistible me jalaba hacia adentro. Era como estar atrapado en una corriente de río violenta que te arrastra sin importar cuánto luches. El túnel me absorbió completamente, y todo el mundo que conocía desapareció. Dentro del túnel, la oscuridad era absoluta. No había luz, no había sonido, solo un frío penetrante que hacía que mi alma, si es que así puedo llamar a lo que yo era en ese momento, temblara de terror. Podía sentir que estaba cayendo, pero al mismo tiempo sentía que estaba siendo jalado. Era una sensación contradictoria e imposible que desafiaba toda lógica. No sé cuánto tiempo duró el viaje por ese túnel. En el mundo físico, los paramédicos trabajaron sobre mi cuerpo durante 4 minutos y 12 segundos antes de que mi corazón volviera a latir. Pero en ese lugar donde mi alma estaba, el tiempo no funcionaba igual. Pudo haber sido un segundo, o pudo haber sido una eternidad. No había forma de medirlo. Lo que sí puedo decir es que mientras caía por ese túnel oscuro, mi vida comenzó a pasar frente a mí. No fue como en las películas donde ves un montaje rápido de momentos felices. Fue mucho más específico y mucho más doloroso. Vi el momento exacto en que decidí cambiar mi predicación para atraer más gente y más ofrendas. Vi las veces que mentí sobre testimonios de milagros para impresionar a la congregación. Vi las ocasiones en que gasté el dinero de las ofrendas en lujos personales mientras le decía a la gente que cada peso iba a la obra de Dios. Vi el rostro de una mujer anciana que vino a mi oficina hace 3 años, llorando porque había sembrado sus ahorros de toda la vida en una de mis campañas financieras, esperando el milagro que yo le había prometido. Pero en lugar de eso, perdió su casa. Yo la despedí diciéndole que su fe no era suficiente. Vi a un joven que se endeudó para sembrar en el ministerio porque yo le dije que Dios le devolvería 100 veces más, y ahora está quebrado y alejado de Dios. Vi docenas, cientos de rostros de personas que confiaron en mis palabras y terminaron lastimadas. Y por primera vez en muchos años, sentí verdadera vergüenza. Sentí el peso de cada mentira, de cada manipulación, de cada momento en que usé el nombre de Dios para llenar mis propios bolsillos. Quise gritar, quise pedir perdón, quise devolver el tiempo y hacer las cosas diferentes, pero no podía. Solo podía caer más y más profundo en ese túnel de oscuridad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el túnel terminó. Salí de él con una sensación de impacto, como si hubiera sido expulsado con fuerza. Y lo que vi, cuando mis ojos espirituales se ajustaron a ese nuevo lugar, me dejó paralizado de terror. No era el cielo. Definitivamente no era el cielo. Era un lugar de penumbra eterna, de sombras densas, de un silencio opresivo interrumpido solo por sonidos distantes de lamentos y cadenas arrastrándose. El piso bajo mis pies, si es que se le podía llamar piso, era de tierra seca y agrietada. El aire, si es que se le podía llamar aire, olía a azufre y a algo podrido que hacía que cada respiración fuera dolorosa. No había un fuego visible como siempre imaginé el infierno, pero había calor, un calor sofocante
que venía desde abajo, desde las profundidades de ese lugar maldito. Y entonces los vi. A lo lejos, sentados en lo que parecían bancas de madera podrida y carcomida, había figuras humanas. Estaban encadenadas, con cadenas oxidadas que parecían no solo atar sus cuerpos, sino también sus almas. Sus ropas estaban rasgadas, sus rostros demacrados, y había una desesperación en sus ojos que nunca he visto en ningún ser humano vivo. Comencé a caminar hacia ellas, sin saber por qué. Mis piernas se movían solas, como si algo me guiara hacia ese grupo de almas atormentadas, y conforme me acercaba, comencé a distinguir sus rostros, y lo que vi me hizo caer de rodillas en ese suelo infernal, porque reconocí a dos de esas figuras. Los reconocí perfectamente. Eran rostros que había visto 1000 veces en conferencias, en videos de YouTube, en publicidad de eventos cristianos por toda Latinoamérica, y no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Cuando mis rodillas tocaron ese suelo árido y caliente, sentí que mi mente se fragmentaba intentando procesar lo imposible. Allí, a menos de 20 metros de donde yo estaba, sentados en bancas de madera tan podridas que parecían a punto de desmoronarse, estaban Cash Luna y Dante Gebel. No eran parecidos a ellos, no eran personas que se veían como ellos, eran ellos. Los reconocí inmediatamente. Cada rasgo de sus rostros, cada detalle que había visto cientos de veces en pantallas y plataformas, pero distorsionados por una agonía que ningún ser humano debería experimentar. Cash Luna, el pastor guatemalteco que fundó Casa de Dios y que había llenado estadios por toda Centroamérica, estaba sentado con la espalda encorvada, vestido con lo que alguna vez fue un traje elegante, pero que ahora eran solo harapos sucios y rasgados. Sus muñecas tenían cadenas oxidadas tan apretadas que la piel alrededor estaba en carne viva. Sus ojos, que yo había visto brillar con confianza en miles de videos, ahora estaban hundidos y llenos de un terror indescriptible. Su rostro estaba demacrado, como si no hubiera comido en años, aunque yo sabía que en ese lugar no existía el hambre física, sino algo mucho peor. Junto a él, encadenado de la misma forma brutal, estaba Dante Gebel, el predicador argentino que había conquistado América Latina con sus mensajes motivacionales, sus libros de superación y su capacidad para llenar auditorios con su oratoria carismática. El hombre que había sido invitado a las plataformas más grandes del cristianismo hispano, ahora estaba sentado con las manos atadas con cadenas que parecían no solo aprisionar su cuerpo, sino drenar su misma esencia. Sus ropas también estaban destrozadas, y había lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas que no se detenían, lágrimas eternas de remordimiento. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Mi boca se abrió para gritar, pero no salió sonido. Solo podía quedarme allí, de rodillas en ese suelo infernal, mirando la escena más perturbadora que jamás había presenciado. Estos eran hombres que yo había admirado, que había estudiado, cuyos métodos había copiado para construir mi propio ministerio, y ahora estaban aquí, en este lugar de tormento eterno. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Cash Luna levantó su rostro, y aunque sus ojos estaban vacíos de esperanza, había algo en ellos que me hizo sentir que podía verme. Sus labios se movieron, y de su boca salió un grito que resonó por todo ese lugar de oscuridad. No era un grito de dolor físico, aunque estoy seguro de que ese también existía. Era un grito de agonía espiritual, de arrepentimiento demasiado tarde, de verdades comprendidas cuando ya no hay oportunidad de cambiar nada. Sus palabras salieron entrecortadas, desesperadas, cargadas de una angustia que me atravesó como 1000 cuchillos. Predicamos prosperidad, pero escondimos la santidad. Les dijimos que Dios quería hacerlos ricos, pero no les dijimos que primero tenían que morir a sí mismos. Llenamos estadios, pero vaciamos el evangelio de su poder. Les vendimos bendición, pero no les hablamos de la cruz. Cada palabra que salía de su boca era como un trueno en ese lugar silencioso. Las cadenas en sus muñecas se sacudían con cada grito, produciendo un sonido metálico que hacía eco en la oscuridad.
Y entonces Dante Gebel también comenzó a hablar, su voz quebrada por el llanto, temblando de remordimiento. Les vendimos motivación, pero no les dimos el verdadero evangelio. Les hablamos de sueños y metas, pero no les hablamos de arrepentimiento. Escribimos libros que los hacían sentir bien, pero no los preparamos para la eternidad. Nos equivocamos terriblemente. Sus gritos se mezclaban, creando una sinfonía de dolor y arrepentimiento que llenaba todo ese espacio. Yo quería taparme los oídos, pero no podía moverme. Quería cerrar los ojos, pero estaban fijos en esa escena horrible. Quería correr, pero mis piernas seguían sin responder. Solo podía estar allí, absorbiendo cada palabra, cada grito, cada lamento de esos hombres que alguna vez fueron celebrados por millones. Y entonces vi algo aún más aterrador. Detrás de ellos, más atrás en la penumbra, había otras figuras. No podía distinguirlas claramente, pero podía ver sus siluetas encadenadas de la misma forma. Había decenas de ellas, tal vez cientos, y aunque no podía ver sus rostros con claridad, algo en mi espíritu me decía que eran otros líderes, otros pastores, otros predicadores famosos que habían seguido el mismo camino de prosperidad sin santidad, de show sin sustancia, de popularidad sin verdad. De repente, el ambiente en ese lugar cambió, la oscuridad se hizo más densa, el calor más intenso, y sentí una presencia que me hizo desear dejar de existir. No era una presencia física, era algo mucho más profundo y aterrador. Era como si la maldad misma tuviera conciencia y estuviera observándome, analizándome, evaluándome. Mi alma, si eso era lo que yo era en ese momento, comenzó a temblar incontrolablemente. Y entonces apareció. No sé cómo describirlo porque no era completamente visible. Era una figura de luz, pero no una luz cálida y acogedora como imaginamos los ángeles. Era una luz brillante, casi cegadora, pero que de alguna forma no iluminaba el lugar, sino que parecía hacer la oscuridad aún más evidente. La figura tenía forma humana, pero era mucho más grande, tal vez 3 o 4 metros de altura, y en su mano derecha sostenía una espada de fuego que despedía chispas con cada movimiento. Era un ángel, pero no como los ángeles dulces y reconfortantes que pintamos en las iglesias. Era un ángel de juicio, un mensajero de Dios enviado con un propósito específico. Su rostro era severo, sin ninguna emoción, y sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía sentir completamente desnudo, como si cada pensamiento, cada acción, cada secreto de mi vida estuviera expuesto ante él. El ángel se detuvo frente a mí. Yo seguía de rodillas, incapaz de moverme, apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Y entonces habló. Su voz no era fuerte en volumen, pero resonaba con una autoridad que hacía que todo mi ser vibrara. Era como si sus palabras no solo entraran por mis oídos, sino que penetraran directamente en mi alma. Marcos Herrera, dijo el ángel, y el solo hecho de escuchar mi nombre en ese lugar me hizo sollozar. ¿Has visto lo que ningún predicador de prosperidad quiere ver? ¿Has visto el destino de aquellos que usaron el nombre de Dios para construir imperios personales? ¿Has visto dónde terminan los que predicaron bendición, pero ocultaron el arrepentimiento? ¿Has visto el lugar preparado para los que convirtieron el evangelio en un negocio lucrativo? Cada palabra era como un martillo golpeando mi conciencia. Intenté hablar, intenté defenderme, intenté explicar que yo no sabía, que yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que yo creía en lo que predicaba, pero mi boca no producía sonidos. El ángel continuó: estos hombres que ves aquí fueron advertidos. Se les dio tiempo para arrepentirse, se les envió corrección a través de otros siervos fieles, pero ellos amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaron más el aplauso que la verdad. Y ahora están aquí, conscientes de cada alma que desviaron, de cada persona que los siguió al error. El ángel extendió su espada de fuego hacia Cash Luna y Dante Gebel. Ellos predicaron a millones, llenaron estadios, vendieron millones de libros, fueron celebrados en naciones enteras, pero no predicaron el evangelio completo.
No llamaron al arrepentimiento genuino, no hablaron del costo del discipulado. Y ahora, cada alma que se perdió por seguir sus enseñanzas es un peso adicional en su tormento eterno. Las palabras del ángel hicieron que Cash Luna y Dante Gebel gritaran aún más fuerte, como si cada mención de sus errores incrementara su agonía. Yo no podía dejar de llorar. Lágrimas espirituales, si es que eso existe, corrían por mi rostro mientras veía y escuchaba todo esto, porque yo sabía que era igual que ellos. Yo había hecho exactamente lo mismo. Había predicado prosperidad sin santidad. Había prometido bendiciones sin mencionar el costo. Había construido mi ministerio sobre las mismas mentiras que ahora tenían a estos hombres encadenados en este lugar horrible. Entonces el ángel se volvió completamente hacia mí, su rostro severo se acercó al mío, y sus ojos penetrantes me miraron directamente. Pero tú, Marcos Herrera, no te quedarás aquí, no todavía. El Señor en su misericordia te está dando una oportunidad que estos hombres no tuvieron. Te está enviando de regreso, ya. Mi corazón, aunque ya no latía en mi pecho físico, saltó de esperanza mezclada con terror. ¿Regresar? ¿Era posible? El ángel continuó: regresarás a tu cuerpo, regresarás a la vida, pero no para continuar con lo que estabas haciendo. Regresarás con una misión específica. Tienes exactamente 7 años desde el día de tu muerte. 7 años para advertir a otros pastores, a otros líderes, a otras iglesias sobre el camino que conduce a este lugar. 7 años para predicar el evangelio verdadero, no el evangelio de la prosperidad. 7 años para llamar al arrepentimiento genuino, no a la bendición vacía. La espada de fuego del ángel brilló con más intensidad. Y cuando te pregunten si lo que viste es real, cuando te llamen mentiroso, cuando te persigan y te rechacen, recuerda este momento, recuerda sus rostros, recuerda sus gritos, recuerda que el infierno no está vacío, y que el show terminó para ellos. Diles que se arrepientan de verdad, porque aquí ya no hay segunda oportunidad. Aquí no hay cámaras, no hay aplausos, no hay ofrendas millonarias. Solo hay tormento eterno por haber engañado al pueblo de Dios. El ángel levantó su espada y la apuntó hacia arriba. De repente, sentí un jalón violento, como si un gancho invisible se clavara en mi pecho y me arrastrara hacia arriba con una fuerza brutal. Comencé a elevarme rápidamente, alejándome de ese lugar horrible. Los gritos de Cash Luna y Dante Gebel se hicieron más distantes, pero no desaparecieron completamente. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Nos equivocamos. Predicamos show, pero no santidad. Diles que se arrepientan. Mientras era jalado hacia arriba a una velocidad vertiginosa, pude ver brevemente más de ese lugar. Vi niveles y niveles de tormento. Vi miles, tal vez millones de almas en diferentes estados de agonía. Vi el humo que subía de abismos aún más profundos. Vi la vastedad del infierno, y comprendí que lo que había visto era solo una pequeña fracción de ese lugar de condenación eterna. Y lo último que vi, antes de que todo se volviera blanco, fueron los rostros de esos 2 predicadores famosos, encadenados para siempre, gritando advertencias que nadie más podía escuchar. El jalón hacia arriba fue tan violento que si hubiera tenido un cuerpo físico en ese momento, estoy seguro de que se habría desgarrado. Era como ser lanzado a través del espacio a una velocidad imposible, atravesando capas y capas de oscuridad que gradualmente se iban aclarando. Los gritos de Cash Luna y Dante Gebel seguían resonando en mis oídos espirituales, sus palabras grabadas con fuego en mi conciencia. Nos equivocamos, predicamos prosperidad, pero no santidad. Esas palabras me perseguirían por el resto de mi vida. Mientras ascendía, pude ver brevemente lo que parecía ser el túnel oscuro por el que había descendido, pero ahora lo atravesaba en dirección opuesta. Las paredes del túnel ya no eran completamente negras. Había destellos de luz que comenzaban a aparecer, como grietas en la oscuridad. Y entonces escuché nuevamente la voz del ángel, aunque ya no podía verlo.
Su voz resonaba a mi alrededor, viniendo desde todas direcciones al mismo tiempo. Recuerda, Marcos Herrera, tienes 7 años. 7 años desde el 14 de abril de 2024. No desperdicies ni un solo día. Cada minuto cuenta. Cada palabra que prediques ahora tiene peso eterno. La luz al final del túnel se hizo más brillante, más intensa, hasta que fue completamente cegadora. Y de repente, sentí algo que no había sentido desde que caí del púlpito. Dolor físico. Un dolor agudo, punzante, centralizado en mi pecho. Era mi corazón. Mi corazón estaba latiendo otra vez, pero cada latido era como un golpe de martillo desde adentro. Mis pulmones se expandieron violentamente, aspirando aire por primera vez en más de 4 minutos. Fue como si 1000 agujas me atravesaran el pecho simultáneamente. Abrí los ojos. La luz del auditorio era cegadora después de la oscuridad del lugar donde había estado. Todo estaba borroso. Las formas y colores se mezclaban en un caos visual que mi cerebro no podía procesar inmediatamente. Escuchaba voces a mi alrededor, gritos, llantos, pero sonaban distantes, como si estuviera bajo el agua. Poco a poco, mi visión comenzó a enfocarse. Estaba acostado en el piso del escenario, rodeado de rostros que me miraban con una mezcla de shock, alivio y terror. El paramédico Héctor Ramírez estaba justo encima de mí, con las manos aún sobre mi pecho, su rostro empapado de sudor y sus ojos abiertos de incredulidad. «Tiene pulso, Dios mío, tiene pulso», gritaba a sus compañeros. A su lado, los otros 2 paramédicos verificaban mis signos vitales con manos temblorosas. Uno de ellos sostenía el desfibrilador que habían estado a punto de usar por tercera vez. El monitor cardíaco junto a mí emitía un pitido regular que indicaba que mi corazón había vuelto a la vida. Intenté hablar, pero mi garganta estaba completamente seca. Mi lengua se sentía como lija dentro de mi boca. Tragué con dificultad, intentando producir saliva, intentando formar palabras. Los rostros a mi alrededor esperaban, todos en silencio absoluto. Podía ver a Rebeca siendo sostenida por Rodrigo, su rostro destruido por el llanto, sus ojos rojos e hinchados, mirándome con una mezcla de esperanza y miedo. Detrás de ellos, podía ver parte de la congregación, miles de rostros mirando hacia el escenario, algunos llorando, otros con las manos en la boca, todos procesando lo que acababan de presenciar. Y entonces las palabras salieron. No fueron las palabras que yo había planeado decir. No fueron palabras de consuelo o tranquilidad. Fueron las palabras que el ángel me había ordenado proclamar, las palabras que habían sido grabadas con fuego en mi alma. Mi voz salió ronca, quebrada, pero lo suficientemente fuerte como para que el micrófono inalámbrico que aún estaba prendido a mi camisa rasgada las captara y las amplificara por todo el auditorio. Cash Luna y Dante Gebel están en el lugar de tormento. Grité con toda la fuerza que mis pulmones recién resucitados podían producir. El silencio que siguió fue absoluto. 8,000 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo. Los paramédicos me miraron como si hubiera perdido la razón. Rebeca se cubrió la boca con ambas manos. Rodrigo palideció visiblemente. Y yo continué, porque tenía que continuar, porque el mensaje que traía de ese lugar horrible no podía ser silenciado. Los vi con mis propios ojos. Están encadenados en oscuridad, gritando que se equivocaron. Predicaron prosperidad, pero ocultaron la santidad. Llenaron estadios, pero vaciaron el evangelio. Mis palabras salían atropelladas, desesperadas, urgentes. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras hablaba. Un ángel me dijo que tengo 7 años para advertirles, 7 años para decirles la verdad. El infierno no está vacío y el show terminó. El caos que siguió fue indescriptible. Algunos en la congregación comenzaron a gritar «Aleluya» y «Gloria a Dios», pensando que era un mensaje profético del cielo. Otros comenzaron a murmurar entre ellos confundidos, preguntándose si yo había perdido la cordura durante la muerte. Varios líderes de la iglesia subieron corriendo al escenario, sin saber si acercarse a mí o mantener distancia.
Los 11 celulares que habían grabado mi caída ahora grababan mi resurrección y mis palabras impactantes. Héctor Ramírez intentó calmarme. Apóstol Marcos, por favor, quédese quieto. Acaba de sufrir un paro cardíaco masivo. Necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. Pero yo no podía quedarme quieto. Me incorporé bruscamente, ignorando el dolor punzante en mi pecho, ignorando el mareo que me hizo ver estrellas, ignorando las protestas de los paramédicos. Me puse de pie tambaleándome, sosteniéndome del atril que minutos antes había usado para predicar prosperidad. Miré a la congregación, esas 8,000 personas que habían venido esperando un mensaje de bendición financiera, y les di algo completamente diferente. Hermanos, dije con voz temblorosa pero firme, yo morí aquí mismo hace unos minutos. Mi corazón dejó de latir durante 4 minutos, y en esos 4 minutos vi el infierno. No es una metáfora, no es un concepto abstracto, es un lugar real, y está lleno de gente que predicó un evangelio a medias, que prometió bendiciones sin llamar al arrepentimiento, que construyó imperios religiosos sobre la codicia y la vanidad. La gente estaba paralizada, nadie se movía, nadie hablaba. Solo me miraban, procesando mis palabras, tratando de entender si lo que estaban presenciando era real o si su pastor había enloquecido. Continué. Yo estaba predicando el mismo evangelio falso, yo les estaba mintiendo. Les prometía riquezas y sembraban generosamente, pero no les hablaba de morir a ustedes mismos. Les vendía prosperidad, pero no les predicaba la cruz. Y Dios en su misericordia me detuvo hoy, me mostró la verdad, y me está dando una oportunidad de corregir mi camino. Rebeca finalmente logró soltarse de Rodrigo y corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza desesperada, sollozando contra mi pecho. Pensé que te había perdido, repetía una y otra vez entre lágrimas. Yo la abracé de vuelta, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. El hombre que ella había conocido, el apóstol Marcos Herrera exitoso y próspero, había muerto en ese púlpito. El hombre que había regresado era alguien completamente diferente. Los paramédicos insistieron en llevarme al hospital. No tenían opción legal. Habían documentado mi paro cardíaco y mi resurrección, y el protocolo médico era claro. Me colocaron en una camilla mientras yo seguía hablando, seguía advirtiendo, seguía proclamando lo que había visto. La congregación se abrió como el mar rojo mientras me llevaban por el pasillo central hacia la salida. Algunos extendían sus manos para tocarme. Otros lloraban, otros simplemente me miraban con ojos llenos de preguntas. En la ambulancia, conectado a monitores y con una máscara de oxígeno sobre mi rostro, seguía pensando en Cash Luna y Dante Gebel. Seguía viendo sus rostros demacrados. Seguía escuchando sus gritos de arrepentimiento tardío. Rebeca iba sentada junto a mí en la ambulancia, sosteniendo mi mano, mirándome con una preocupación profunda. ¿Qué viste, Marcos?, me preguntó en voz baja. ¿Realmente viste a esos hombres? Yo asentí sin poder hablar por la máscara de oxígeno, pero mis ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber. Llegamos al Hospital Civil de Guadalajara a las 12:15 p.m., 44 minutos después de mi colapso en el púlpito. Me llevaron directamente a la sala de emergencias cardíacas, donde un equipo de cardiólogos ya estaba esperando. Los paramédicos habían llamado por adelantado con mi caso, describiendo el paro cardíaco de más de 4 minutos y la resurrección espontánea. Los médicos me miraban con una mezcla de curiosidad profesional y asombro. Casos como el mío eran extremadamente raros. El doctor Fernando Ochoa, un cardiólogo de 55 años con más de 30 años de experiencia, fue asignado a mi caso. Me hicieron un electrocardiograma inmediato, análisis de sangre de emergencia, y me prepararon para un cateterismo cardíaco urgente. Los resultados fueron devastadores. Había sufrido un infarto masivo en la arteria descendente anterior, la que los médicos llaman la viuda, porque cuando se bloquea completamente, la tasa de mortalidad es altísima. El 40% de mi músculo cardíaco había sufrido daño significativo. «Señor Herrera, me dijo el doctor,
Ochoa, con seriedad profesional pero también con genuina sorpresa: usted debería estar muerto. Con el tipo de infarto que sufrió y el tiempo que su corazón estuvo detenido, la probabilidad de sobrevivir es menor al 5%. Y de ese 5%, la mayoría queda con daño cerebral severo por la falta de oxígeno. Pero usted está aquí consciente y va hablando con todas sus facultades mentales intactas. Médicamente hablando, es inexplicable. Pero yo sabía que no era inexplicable. Sabía exactamente por qué seguía vivo. No era por mi fe, no era por mis méritos, no era porque yo fuera especial. Era porque Dios tenía una misión específica para mí. 7 años. Ese era mi tiempo. 7 años para advertir, para predicar la verdad, para deshacer el daño que había causado con años de falsas enseñanzas. Mientras me preparaban para la cirugía de bypass que necesitaba urgentemente, tomé la mano del doctor Ochoa. «Doctor», le dije, mirándolo directamente a los ojos, «voy a contarle algo que va a sonar imposible. Voy a contarle exactamente lo que vi mientras estaba muerto. Y después, usted puede decidir si cree o no». Y allí mismo, en esa cama de hospital, rodeado de máquinas y monitores, le conté todo. Le hablé del túnel oscuro, del lugar de tormento, de Cash Luna y Dante Gebel encadenados, del ángel con la espada de fuego, de los 7 años que me habían dado. El doctor Ochoa me escuchó en silencio. Cuando terminé, no se burló. No me dijo que estaba delirando. No llamó al psiquiatra. Simplemente asintió lentamente y dijo: «He visto muchas cosas en mi carrera, señor Herrera. He visto a pacientes morir y regresar. Algunos hablan de luz, otros de oscuridad. Algunos recuerdan cosas, otros no recuerdan nada. Pero nunca he visto a alguien regresar con un mensaje tan específico y tan urgente. No sé si lo que vio fue real en el sentido físico, pero puedo ver en sus ojos que usted cree que fue real. Y eso, en sí mismo, es significativo». Me operaron esa misma tarde. Fue un bypass triple de emergencia que duró casi 6 horas. Durante toda la cirugía, Rebeca y mis 3 hijos esperaron en la sala de espera, rodeados de otros líderes de la iglesia y miembros de la congregación que habían llegado al hospital. Y mientras yo estaba sedado en esa mesa de operaciones, los videos de mi caída y mi resurrección ya se estaban volviendo virales en Internet. Los 11 celulares que habían grabado el incidente subieron sus videos casi simultáneamente. En TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, las grabaciones se compartían miles de veces por minuto. Los títulos eran sensacionalistas: «Pastor muere en pleno sermón y resucita con mensaje impactante». «Predicador famoso afirma ver a Cash Luna y Dante Gebel en el infierno». «Testimonio impactante de pastor que estuvo muerto 4 minutos». Para la noche del domingo 14 de abril, mi nombre y mi testimonio eran tendencia en redes sociales en toda América Latina. Desperté de la cirugía a las 9:30 p.m. Lo primero que vi fue el rostro de Rebeca, agotado, pero aliviado. «Saliste bien de la operación», me susurró. «Los médicos dicen que la cirugía fue exitosa, pero necesitas recuperación completa. Vas a estar en el hospital por lo menos 3 semanas. 3 semanas. Parecía una eternidad cuando sabía que tenía solo 7 años para cumplir mi misión. Pero también sabía que necesitaba estar fuerte, que necesitaba recuperarme completamente para poder predicar con la intensidad que esta nueva etapa requería. Durante esas 3 semanas en el hospital, el mundo exterior explotó. Los videos virales generaron debate internacional en círculos cristianos. Algunos pastores salieron a defenderme, diciendo que era un mensaje profético genuino de Dios. Otros me atacaron ferozmente, llamándome hereje, mentiroso, instrumento del diablo intentando difamar a siervos ungidos de Dios. Cash Luna y Dante Gebel, por supuesto, no respondieron públicamente, pero sus equipos ministeriales emitieron comunicados rechazando mis declaraciones como delirios producto del trauma de la muerte. Pero yo sabía la verdad. Había estado allí, había visto sus rostros, había escuchado sus gritos, y ninguna cantidad de negación o rechazo iba a cambiar lo que mis ojos espirituales habían presenciado.
El reloj estaba corriendo. 7 años desde el 14 de abril de 2024. Eso significaba que mi tiempo terminaba el 14 de abril de 2031. Y yo no iba a desperdiciar ni un solo día de ese tiempo que Dios me había dado para advertir a su pueblo sobre el peligro del Evangelio de la prosperidad. Las 3 semanas en el Hospital Civil de Guadalajara fueron las más largas de mi vida. No por el dolor físico, aunque ese era constante y agudo, sino por la guerra que se libraba dentro de mi mente y mi corazón. Cada noche, cuando cerraba los ojos para intentar dormir, veía los rostros de Cash Luna y Dante Gebel encadenados en ese lugar de tormento. Escuchaba sus gritos de arrepentimiento tardío. Sentía el peso de las palabras del ángel. Tienes 7 años. No desperdicies ni un día. Durante esos días de recuperación, mi habitación del hospital se convirtió en un campo de batalla espiritual. Líderes de mi iglesia venían a visitarme, algunos con genuina preocupación, otros con agendas ocultas. Algunos me animaban a compartir mi testimonio completo cuando saliera del hospital. Otros me sugerían sutilmente que tal vez había sido un delirio causado por la falta de oxígeno al cerebro, que quizás sería prudente no hablar más del tema, que las acusaciones contra pastores tan reconocidos podían traer problemas legales y destruir la reputación de nuestro ministerio. Rebeca pasaba días enteros a mi lado, sosteniendo mi mano, leyéndome la Biblia, orando conmigo, pero yo podía ver en sus ojos la preocupación que iba más allá de mi salud física. Una tarde, cuando estábamos solos en la habitación, finalmente me expresó lo que llevaba días pensando. Marcos, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nuestros ingresos? Tenemos deudas millonarias del auditorio, tenemos empleados que pagar, tenemos compromisos financieros enormes. Si cambias completamente el mensaje, si dejas de predicar prosperidad, la gente se va a ir. Ya sabes cómo es. La gente viene a escuchar lo que quiere escuchar. Sus palabras, aunque dolorosas, eran honestas, y tenía razón. El Ministerio Internacional Fuego y Gloria no era solo una iglesia, era una corporación religiosa con gastos operativos de más de 2 millones de pesos mensuales. Teníamos un préstamo bancario de 45 millones de pesos por el auditorio, contratos con proveedores de sonido y luces, una nómina de 87 empleados entre pastores asociados, músicos, personal administrativo, de limpieza y seguridad. Toda esa estructura dependía del flujo constante de ofrendas y diezmos que generaban nuestras campañas de prosperidad. Miré a Rebeca directamente a los ojos y le dije algo que sabía que cambiaría nuestras vidas para siempre. Entonces perderemos todo. Perderemos la iglesia grande, perderemos el dinero, perderemos la casa, perderemos la camioneta, perderemos todo. Pero no voy a perder mi alma. Vi dónde terminan los que engañan al pueblo de Dios y prefiero ser pobre y sincero que rico y condenado. Ella comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de miedo, admiración y resignación. Sabía que yo hablaba en serio. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. El doctor Ochoa me dio de alta el 5 de mayo de 2024, exactamente 21 días después de mi muerte y resurrección. Me entregó una lista extensa de medicamentos que debía tomar: anticoagulantes, betabloqueadores, estatinas para el colesterol, aspirina. También me dio instrucciones estrictas: nada de estrés, nada de esfuerzo físico intenso, dieta baja en grasas y sodio, caminar 30 minutos diarios cuando me sintiera con fuerzas. Su corazón está funcionando, me dijo, pero está severamente dañado. El 40% del músculo cardíaco tiene cicatrices permanentes. Tiene que cuidarse como si su vida dependiera de ello, porque literalmente así es. Salí del hospital un domingo por la mañana, precisamente a la hora en que normalmente estaría predicando. Rebeca me llevó a casa en nuestra camioneta Escalade, manejando despacio por las calles de Guadalajara, que me parecían extrañamente diferentes, como si las estuviera viendo por primera vez. La casa de 3 pisos que habíamos comprado con el dinero del ministerio me pareció obscenamente grande.
los muebles importados, las obras de arte en las paredes, el sistema de cine en casa, todo me parecía vacío y sin sentido. Esa misma tarde, llamé a una reunión de emergencia con los líderes principales del ministerio. Vinieron los 5 pastores asociados, el director financiero, el coordinador de producción y los líderes de los diferentes departamentos. Los reuní en la sala de mi casa, un espacio amplio con ventanales que daban al jardín. Todos me miraban con expectativa, esperando instrucciones sobre cómo manejar la crisis mediática que los videos virales habían generado. Les dije sin rodeos: a partir del próximo domingo, todo va a cambiar en fuego y gloria. No habrá más show de luces. No habrá más entrada teatral al escenario. No habrá más predicaciones sobre prosperidad y milagros financieros. Voy a predicar solo con la Biblia en la mano, llamando al arrepentimiento genuino, a la santidad, a tomar la cruz y seguir a Cristo sin importar el costo. Y sé que esto significa que vamos a perder gente, probablemente mucha gente. El silencio que siguió fue incómodo. Uno de los pastores asociados, un hombre llamado Sergio Méndez, que llevaba 8 años en el ministerio, fue el primero en hablar. Apóstol, con todo respeto, ¿está seguro de esto? La gente viene a Fuego y Gloria porque encuentra esperanza, porque recibe palabra de bendición para sus vidas. Si cambiamos a un mensaje tan radical, van a pensar que nos volvimos religiosos, legalistas. Van a buscar otras iglesias donde sí les prediquen prosperidad. Yo lo miré y le respondí con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Entonces que se vayan. Prefiero tener 300 personas que busquen verdaderamente a Dios que 8,000 personas que solo buscan bendiciones materiales. Vi el infierno, Sergio. Vi dónde están los que predicaron un evangelio a medias, y no voy a terminar allí por mantener números altos en la congregación. Varios de los presentes movieron la cabeza con desaprobación. El director financiero sacó su calculadora y comenzó a hacer cuentas, murmurando sobre la imposibilidad de sostener la operación con una congregación reducida. El siguiente domingo, 12 de mayo de 2024, fue mi primer culto después del infarto. El auditorio estaba completamente lleno, pero no por las razones usuales. La gente no había venido a recibir palabra de prosperidad. Habían venido por curiosidad, para ver al pastor que había muerto y resucitado, para escuchar más detalles sobre su visión del infierno, para ver si realmente iba a mantener sus declaraciones controversiales sobre Cash Luna y Dante Gebel. Subí al escenario sin música de entrada, sin luces especiales, sin la producción teatral a la que todos estaban acostumbrados. Vestía ropa simple, pantalones de mezclilla y una camisa blanca, sin traje italiano, sin zapatos costosos. En mi mano llevaba solo mi Biblia, una versión desgastada que había tenido durante años, pero que honestamente casi nunca leía. El contraste con mis sermones anteriores era radical. Me paré detrás del púlpito, el mismo púlpito desde el cual había caído muerto 28 días atrás, y abrí mi Biblia en Mateo capítulo 7. Leí los versículos 21 al 23 en voz alta, sin gritar, sin dramatismo, solo dejando que las palabras de Jesús hablaran por sí mismas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Luego cerré la Biblia. Miré a esas 8,000 personas que llenaban cada asiento del auditorio y comencé a hablar. Durante 22 años yo les prediqué un evangelio incompleto. Les prometí riqueza, prosperidad, bendiciones materiales. Les dije que si sembraban generosamente, Dios los haría millonarios. Les vendí sueños de casas grandes, carros lujosos, cuentas bancarias llenas. Y todo ese tiempo no les hablé del verdadero costo del discipulado, no les hablé de negarse a ustedes mismos, tomar su cruz y seguir a Cristo. No les prediqué sobre el arrepentimiento genuino,
sobre la santidad, sobre vivir una vida separada del pecado. Podía ver rostros en la congregación comenzando a fruncir el ceño, personas murmurando entre ellas, algunos moviendo la cabeza con desaprobación. Continué. Hace 28 días morí en este mismo púlpito. Mi corazón dejó de latir durante 4 minutos y 12 segundos. Y en ese tiempo vi el infierno. No fue una visión, no fue un sueño, no fue una alucinación por falta de oxígeno, fue real. Y allí vi a líderes cristianos famosos, hombres que llenaron estadios y vendieron millones de libros, encadenados en tormento eterno, porque predicaron prosperidad sin santidad, porque convirtieron el Evangelio en un negocio, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El murmullo en la congregación se intensificó. Algunos se levantaron y comenzaron a salir del auditorio. Pude ver a familias enteras recogiendo sus cosas y caminando hacia las salidas. Los sugieres miraban confundidos, sin saber si debían detenerlos o dejarlos ir. Pero yo continué. Un ángel me dijo que tengo 7 años para advertirles, 7 años para predicar la verdad que debí haberles predicado desde el principio. Y sé que muchos de ustedes no van a querer escuchar este mensaje. Sé que van a buscar otras iglesias donde les digan lo que sus oídos quieren escuchar. Pero yo ya no puedo predicar mentiras. Vi dónde terminan los mentirosos que usan el nombre de Dios para enriquecerse. Para cuando terminé ese sermón de 45 minutos, aproximadamente 800 personas ya habían abandonado el auditorio. No regresaron para el momento de la ofrenda, no esperaron la bendición final, simplemente se fueron. Y eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, el éxodo fue masivo y devastador. Domingo tras domingo, predicaba mensajes sobre el arrepentimiento, sobre la cruz, sobre el costo del discipulado, sobre la santidad requerida para ver a Dios. Y domingo tras domingo, más y más personas dejaban de venir. Los números contaban una historia brutal. La primera semana después de mi regreso, la asistencia bajó de 8,000 a 6,200 personas. La segunda semana, 4,800. La tercera semana, 3,100. Al mes quedaban 1,800. A los 2 meses, 900. A los 3 meses, 450. A los 4 meses, cuando llegó septiembre de 2024, solo quedaban 300 personas fieles, que genuinamente buscaban a Dios y estaban dispuestas a escuchar la verdad sin importar cuán incómoda fuera. Las consecuencias financieras fueron catastróficas. Con solo 300 miembros, las ofrendas y diezmos cayeron en un 96%. De recaudar $500,000 cada domingo, pasamos a recaudar apenas 20,000 pesos. No podíamos pagar la hipoteca del auditorio. No podíamos pagar los salarios de 87 empleados. No podíamos mantener los contratos de mantenimiento y servicios. El banco comenzó procedimientos de embargo. Tuvimos que despedir al 90% del personal, quedándonos solo con 3 empleados esenciales. Los ataques en redes sociales fueron implacables. Otros pastores de megaiglesias me llamaron hereje, endemoniado, falso profeta. Decían que estaba difamando a siervos ungidos de Dios sin pruebas. Decían que mi experiencia cercana a la muerte me había dejado con daño cerebral. Decían que estaba amargado porque mi ministerio había colapsado y ahora quería destruir los ministerios exitosos de otros. Las amenazas legales comenzaron a llegar. Los abogados de los ministerios de Cash Luna y Dante Gebel enviaron cartas exigiendo que me retractara públicamente o enfrentaría demandas por difamación. Pero yo no me retracté. No podía retractarme. Había visto lo que había visto. Los contratos de televisión se cancelaron. Las invitaciones a conferencias internacionales desaparecieron. Pastores que antes me llamaban apóstol ungido, ahora me declaraban persona non grata en sus plataformas. El círculo de líderes que alguna vez fue mi red de apoyo se cerró completamente. Quedé aislado, marcado, señalado como el loco que afirmaba haber visto a líderes famosos en el infierno. En noviembre de 2024, el banco ejecutó el embargo del auditorio.
Perdimos el edificio que había sido el orgullo del ministerio, el lugar donde miles habían adorado, el símbolo del éxito que yo había construido. Las 300 personas que quedaban comenzaron a reunirse en un salón rentado mucho más pequeño, un espacio simple, sin luces especiales, sin pantallas gigantes, sin nada del aparato de producción al que estábamos acostumbrados. Solo sillas plegables, un atril simple y la palabra de Dios. Tuvimos que vender la casa de 3 pisos. Tuvimos que vender la Escalade. Tuvimos que vender los muebles importados, las obras de arte, todo lo que habíamos acumulado durante años de ministerio próspero. Nos mudamos a un departamento de 2 habitaciones en una zona mucho más modesta de Guadalajara. Mis hijos, acostumbrados a la abundancia, tuvieron que ajustarse a una vida mucho más simple. Josué tuvo que dejar la universidad privada costosa y transferirse a una pública. Esther y Caleb tuvieron que cambiar de escuela. Rebeca, con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que nunca le había visto antes, consiguió trabajo como maestra de canto en una escuela local, para ayudar con los gastos. Yo comencé a trabajar medio tiempo en una librería cristiana para complementar el pequeño salario que las 300 personas restantes podían proveer. El contraste con mi vida anterior no podría haber sido más dramático. Del apóstol Marcos Herrera, que manejaba una Escalade y vestía trajes italianos, al simple hermano Marcos, que tomaba el autobús público y usaba la misma camisa 3 veces por semana. Pero algo extraño sucedió en medio de toda esa pérdida. Encontré paz genuina por primera vez en años. Las 300 personas que se quedaron no estaban allí por el show. No estaban allí por promesas de prosperidad. No estaban allí para ser entretenidas. Estaban allí porque genuinamente querían conocer a Dios, porque querían crecer en santidad, porque estaban dispuestas a tomar su cruz y seguir a Cristo sin importar el costo. Las reuniones eran simples pero poderosas. No había luces especiales, pero había presencia de Dios. No había música profesional, pero había adoración genuina. Comencé a estudiar la Biblia como nunca antes lo había hecho. Pasaba horas cada día leyendo, meditando, orando, preparando mensajes que fueran fielmente bíblicos en lugar de populares o atractivos. Predicaba versículo por versículo a través de libros completos de la Biblia. Hablaba sobre temas difíciles que antes evitaba: el pecado, el juicio, el infierno, la necesidad de arrepentimiento, el costo del discipulado, la persecución que viene con seguir genuinamente a Cristo. Y algo milagroso comenzó a suceder. Aunque el número de personas no crecía significativamente, la calidad de las vidas sí cambiaba. Vi transformaciones genuinas, vi personas dejando pecados que habían dominado sus vidas durante años, vi matrimonios siendo restaurados, vi jóvenes decidiendo vivir en pureza sexual en una cultura que lo ridiculizaba, vi personas dispuestas a perder trabajos, relaciones y oportunidades antes que comprometer su fe. Vi el Evangelio real produciendo resultados reales en vidas reales. Ahora estamos en diciembre de 2025. Han pasado 1 año y 8 meses desde mi muerte y resurrección. De los 7 años que el ángel me dio, me quedan 5 años y 4 meses. Cada domingo, antes de predicar, miro el calendario y cuento los días restantes. La presión es constante. El sentido de urgencia nunca desaparece. Sé que cada sermón cuenta, que cada conversación importa, que cada oportunidad de advertir es preciosa. Mi mensaje no ha cambiado. Sigo advirtiendo sobre el evangelio falso de la prosperidad. Sigo contando lo que vi en ese lugar de oscuridad. Sigo mencionando los nombres de Cash Luna y Dante Gebel, no por rencor personal, sino porque el ángel me ordenó hacerlo. Porque son ejemplos visibles del peligro de predicar show en lugar de santidad. Y sigo enfrentando oposición, rechazo, burlas y amenazas. Pero también sigo vivo. Mi corazón dañado sigue latiendo. Cada mañana me despierto sabiendo que tengo un día más para cumplir mi misión. Tomo mis 11 pastillas diarias, camino mis 30 minutos como ordenó el doctor, y me preparo para predicar como si fuera mi último sermón.
porque honestamente, cada sermón podría ser el último. A las 300 personas que se quedaron les digo constantemente, no se queden con mis palabras, escudriñen las Escrituras, busquen a Dios con todo su corazón, vivan en santidad, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo demanda. Y cuando yo ya no esté, cuando se cumplan los 7 años, o cuando mi corazón finalmente falle, continúen predicando este mensaje. No dejen que el Evangelio se diluya otra vez. No permitan que el show reemplace la sustancia. Los videos de mi caída y resurrección todavía circulan en Internet. Cada semana recibo mensajes de personas en toda Latinoamérica que vieron los videos y quieren saber más. Algunos me buscan con genuino deseo de conocer la verdad. Otros me buscan para debatir, para intentar demostrar que estoy equivocado. Para defender a los líderes que mencioné, respondo a todos con paciencia, compartiendo mi testimonio una y otra vez, sabiendo que tal vez, solo tal vez, algunas almas serán advertidas antes de que sea demasiado tarde. He aprendido que la verdad no siempre es popular. He aprendido que obedecer a Dios puede costarte todo lo que el mundo considera valioso. He aprendido que es mejor ser pobre y sincero que rico y comprometido. Y he aprendido que cada día es un regalo, una oportunidad más para cumplir la misión que me fue encomendada por un ángel con espada de fuego en el lugar más oscuro que existe. Mi nombre es Marcos Herrera. Tengo 49 años. Hace 1 año y 8 meses morí predicando prosperidad y vi el infierno. Dios me dio 7 años para advertir a su pueblo. El reloj sigue corriendo y yo seguiré predicando la verdad hasta que se me acabe el tiempo o hasta que mi corazón deje de latir permanentemente. Porque vi lo que nadie quiere ver y ahora no puedo callar lo que vi. El infierno es real. El show terminó. Y es tiempo de arrepentirse de verdad.